decidimos arrancar ciñéndonos a la metodología científica. Apolinario Benítez aparece en la historia porque fue el que Se encontró a Amadeo Gras en Buenos Aires para encargarle estos billetes. Entonces decidimos, vamos a poner las muestras junto con el banco que utilizó ese En billete por primera vez. 1868, o sea, 2 meses después de haber abierto el banco. O sea que la intención fue de movida, de tener una mejor calidad de billetes. Fue una época Para el Banco Domingo Garbino. Cosa que rápidamente, visualmente, sepamos en qué banco estamos cuando abrimos el libro. Bueno, primero que nada, gracias a todos por prestarnos un ratito de su tiempo para escuchar la charla. Estamos muy agradecidos al Centro Numismático y Medallístico de la Ciudad de La Plata que nos facilitó hoy estar acá y presentar este trabajo. Voy a hacer una mínima mención de carácter personal. La mayoría sabe que nosotros nos conocimos a través de la numismática y a través de la numismática conocimos a muchos de ustedes. Hemos hecho grandes amigos, nos ha permitido hacer viajes, conocer lugares, pasar muy lindos momentos, y terminar este libro para nosotros representa en cierta forma poder devolverle algo de lo que la numismática nos dio, aunque sea un pequeño granito de arena que sea desentrañar la historia de dos de tantos bancos privados de emisión que hubo en el siglo XIX. El libro, como bien dijo Roxana, se llama Moneda de Papel y trata de los bancos Oxandaburo y Garbino y Domingo Garbino. Es una investigación que inició allá por el año 2014, un primer viaje que hicimos con Eduardo Borghelli a Gualeguaychú a relevar documentación y llevó más de 5 años, muchos viajes más a Gualeguaychú, un par de viajes a Paraná, a Rosario, por supuesto Buenos Aires. Recorrimos bibliotecas, hemerotecas, archivos notariales, colecciones privadas, museos. Y luego con toda esa información que pudimos recoger, decidimos arrancar ciñéndonos a la metodología científica de lo que es la investigación histórica. Por lo tanto, van a encontrar un libro profusamente referenciado que permite, por supuesto, desandar el camino hacia atrás y ser verificado por pares y constatar que toda la información es verídica. Intentamos, y en gran medida lo logramos, utilizar fuentes primarias en todos los casos que fuera posible. Por supuesto, cuando no se logró, recurrimos a fuentes secundarias y descartamos toda fuente terciaria para que la información realmente sea fidedigna. Incluso tuvimos la suerte que las fuentes primarias, en muchos de los casos, y más del 50% quizás, son de carácter indubitable, como archivos notariales, documentos del mismo banco, libro de cartas del banco, libro de registro del banco, actas de defunción y actas de nacimiento, toda esa información que está volcada en el libro. ¿Qué más podemos decir? Bueno, el libro está separado en 4 capítulos. Lo que motivó la investigación, por supuesto, fue la catalogación de billetes, fue lo que primero nos movilizó, tratar de descubrir qué eran los billetes, por qué habían con una firma, por qué habían con la otra, por qué algunos con un resello y otros no. Y bueno, eso nos fue llevando, luego de conseguir toda la información que les conté hace un rato, a hacer la historia de ambos bancos, de sus propietarios, de la gente que trabajó, de su relación con la gente en Entre Ríos, en Gualeguaychú principalmente. Y todo eso nos llevó todavía más atrás a hacer un primer capítulo que es de un contexto histórico, político, social y sobre todo económico de Entre Ríos, pero principalmente haciendo foco en Gualeguaychú, de mediados del siglo XIX, que es lo que va a provocar que luego abra este banco y empiece a emitir billetes. Y para eso tenemos que remontarnos más o menos hacia 1860, por ahí, ¿no, Fer? Hola, buenas tardes a todos. Sí, partimos
Bueno, Facu obvió decir que presentamos el libro en la ciudad de Gualeguaychú y fue declarado de interés de la ciudad y nos recomendaron que lo presentáramos a nivel provincial y gracias a Dios también fue declarado de interés de la provincia de Entre Ríos. Facu situaba el inicio de la historia alrededor de 1860 en Entre Ríos, particularmente por la actuación de estos bancos en la ciudad de Gualeguaychú, una ciudad que encontramos históricamente que había sido muy impulsora de la cultura. Llegamos a leer documentos que había tantas ediciones bibliográficas como en Buenos Aires y fue una época que lo fértil de la tierra, prácticamente el ganado se criaba solo y permitió que ciertos terratenientes, comerciantes de época, amasaran fortunas muy importantes. Si podríamos ampliar mucho más este mapa, podríamos ver que en la zona norte ya Juan Oxandaburu tenía tierras y en distintos puntos del mapa podemos ver que Apolinario Benítez también era un terrateniente muy importante. Apolinario Benítez aparece en la historia porque fue el primer banco privado que abrió en la provincia de Entre Ríos, en particular en Gualeguaychú. Domingo Garvino había llegado en 1851 a nuestro país, proveniente de Uruguay, y había sido contratado por el general Urquiza para que enseñara música a la banda militar. Tenía un pago mensual de 30 pesos y una década y media después, más o menos antes de 20 años, era dueño de una extensión muy importante de tierras, miles de cabezas de ganado, un saladero, 2 barcos con los cuales sacaba su producción al exterior del país, una veintena de propiedades en la zona rural y posteriormente dueño del banco junto a Oxandaburu y Garvino. Carlos había hablado de lo disruptivo que fue la aparición del billete en 1822 para cambiar lo que la gente estaba acostumbrada a utilizar, que era el metálico. Pero la falta de metálico fue una constante de todo el siglo XIX y en particular en esta época se había hecho muy intensa. El hecho disruptivo de 1822 en la provincia de Buenos Aires, en Gualeguaychú, aparece 40 años después, cuando aparecen los bancos privados. Por la falta de metálico, se llegó a cortar la moneda de plata a la mitad y a un cuarto para cambio menor. Esto hasta 1856, que se prohíbe taxativamente. Entonces, incipientemente quieren aparecer estas sociedades que no eran más que sociedades de comerciantes para emitir cambio menor, vale de papel de un cuarto, de medio y de un real, que se utilizaba para el comercio diario para darlo como vuelto. Esto era muy engorroso para la población porque después de ese vuelto que le daban tenía que volver a usarlo a ese establecimiento. La queja se hizo muy grande y las autoridades rápidamente prohibieron la instalación de este tipo de sociedades. Dieron 15 días por el cual tuvieron que sacarlas de circulación a todas. Esto fue el punto inicial de empezar a pensar en cómo poder hacer algo emisor, que se pueda utilizar papel que tenga cierto respaldo y que pueda reemplazar al cambio menudo porque el comercio languidecía. Era muy difícil hacer la actividad comercial. Por entonces, en Gualeguaychú, como en casi todo el interior del país, circulaba muy poco papel moneda de Buenos Aires, porque el papel moneda del interior nunca fue bien visto, se trabajaba con el poco metálico existente. Por la zona geográfica, algo de billetes de Corrientes, moneda hispanoamericana, moneda de otros países, en oro y plata, y algún cobre de la Confederación. La moneda de oro y plata tenía una conversión directa, sobre todo la de oro, a peso fuerte, que estaba arreglado por ley. Pero lo que circulaba realmente en todo el centro norte era la moneda boliviana. Entonces, había que hacer este tipo de tablas para facilitar
las cuentas para la población, aquellos que podían llegar a interpretarla y leerla y sacar las cuentas, como decía Carlos. Es una tabla que tiene conversión de peso fuerte a boliviano y viceversa, con una variación de la onza de oro, que era quien reglaba el peso fuerte, entre 21 pesos y 21,6 reales. O sea que también estaba modificado por la variación del oro, que en ese momento, por esta época, variaba en esos límites. Se crea en 1863, se dicta la Ley 81. De esta manera se permitió a entidades privadas, a bancos particulares, a establecer bancos con el derecho de emisión. Un derecho de emisión que tenía que estar garantizado totalmente por avales que eran depositados previamente en escribanías, todo constaba en un acta notarial. Y vean que solamente en la provincia de Entre Ríos una docena de bancos actuaron por más de 15 años. Desde que se dicta la Ley 81, que tiene la aclaración de que estos billetes no tenían curso forzoso para no entrar en conflicto con el artículo 108 de la Constitución Nacional de 1853, que dicta que solamente el Estado Nacional puede emitir, se lo consideró a estos bancos como de emisión de billetes de libre aceptación. No se estaba obligado a aceptarlo, pero era lo que realmente circulaba en manos de toda la población. Aparte de todos estos bancos instalados en Entre Ríos, también estaban instaladas las sucursales de los bancos instalados en Santa Fe. Y todos emitiendo al mismo tiempo, algunos en pesos bolivianos, otros en pesos fuertes y la mayoría en ambos. Llegamos a marzo de 1868. En este momento se produce la sociedad de Juan Oxandaburu y de Domingo Garbino. Empieza la aventura bancaria para esta gente, crean el banco, forman las garantías necesarias para tener la potestad de emitir y comienzan la actividad, en primera instancia contratando a una persona que va a ser fundamental a lo largo de la historia del banco. Se llama Amadeo Gras. Era un señor de origen boliviano que a la adolescencia viajó a Europa y tuvo una muy buena, una fuerte formación en Francia y fue, luego de recibirse, contactado por el barón de Mauá para que dirigiera la sucursal bancaria que tenía en Montevideo. Amadeo Gras, cuando por problemas bélicos cierran el barón de Mauá la sucursal de Montevideo de su banco de origen brasilero, es contactado por Juan Oxandaburu, lo trae a Gualeguaychú, le da el puesto de gerente del banco y Amadeo Gras organiza un sistema para obtener un flujo considerable de billetes a lo largo de la provincia. Organiza un sistema de agencias que, como pueden ver, ocupaba importante parte de la provincia de Entre Ríos. Era un banco que tenía la imposibilidad de circular fuera de los límites provinciales, pero a lo largo del tiempo, rápidamente, generaron 7 agencias para que circularan sus billetes. En otros momentos de la charla se les va a explicar cómo era este tipo de circulación. Periódicamente se anunciaban la apertura de las agencias, porque la gente tenía que tener la seguridad de transitar con el billete y en cada localidad que llegaba se los canjeaban por el metálico automáticamente. La condición de estos bancos era que a la simple presentación en ventanilla de cualquiera de sus billetes tenían que ser canjeados por monedas de plata en forma inmediata. En este aviso había 6 agencias trabajando, todavía faltaba la última, que era la de Victoria, que fue la última que abrió. El tiempo va pasando, iban 3, 4 meses de muy buena actividad cuando se produce un movimiento impulsivo hacia la conversión de las notas y se presentan en las ventanillas del banco
a cambiar gran cantidad de gente por un total de casi 40.000 pesos bolivianos. Enemistados con los dueños de la casa bancaria, se presentaron tratando de que no puedan convertir y generar la liquidación. La liquidación del banco hubiera sido automática, pero en el libro van a encontrar las formas que encontraron para salir del momento, del mal paso, y quiénes fueron los autores de esta maniobra. El banco siguió trabajando. Amadeo Gras, luego de este hecho en particular, se retira de la entidad, se radica finalmente en la ciudad de Buenos Aires y termina trabajando en el Banco Carabasa y haciendo algunos tipos de trabajos también para el banco, pero ya en forma externa. Llegamos a 1870, momento que es asesinado Justo José de Urquiza. Comienza la Revolución Jordanista, quedan cicatrices muy fuertes en todo el comercio, en la vida social de Gualeguaychú, y es imposible la vida comercial, los negocios, la actividad en el campo, la actividad comercial decae muchísimo, y Juan Oxandaburu no puede hacer frente a compromisos asumidos previamente y se le decreta la quiebra. Esto arrastra a su compañía, Oxandaburu y compañía, quiebra. Esto también arrastra al banco porque él, al perder la potestad de sus propiedades, pierde el aval que tenía el banco como garantía de todo el dinero que estaba circulando. Por lo tanto, promediando en 1871 se decreta la liquidación del banco Oxandaburu y Garbino. Y las actividades judiciales de Juan Oxandaburu en el juzgado sigue hasta marzo de 1872, donde él pide finalmente su propia quiebra y se le rematan todos sus bienes. Finalmente Juan Oxandaburu muere 4 años después. Inmediatamente cierra el banco, Domingo Garbino se presenta y pide autorización para seguir teniendo una entidad bancaria, en este caso a su nombre. E inmediatamente se le da la concesión. Puede abrir un nuevo banco, en este caso iba a estar nominado sus billetes como Domingo Garbino, contrata a su hermanastro llegado de Italia que se llamaba Nicolás Garbino y que son muchas de las firmas que nuestros billetes que tenemos en las colecciones tenemos. Y aunque consigue la autorización promediando 1871, recién puede abrir las puertas en noviembre de 1872. Todo ese tiempo transcurrido fue el necesario para poder juntar los avales necesarios para tener la potestad de emisión y ser solidario con todos los billetes que estaban circulando del banco anterior. O sea, Domingo Garbino tuvo que recoger todos los billetes de Oxandaburu y Garbino, aunque su socio hubiera quebrado. Cuando abre en noviembre de 1872, coincidentemente a nivel nacional había abierto el Banco Nacional, con la firme convicción de erradicar de todo el centro norte del país el peso boliviano, moneda con la cual emitía Domingo Garbino. Esto fue un golpe muy fuerte. Domingo Garbino trabajó sin agencias, solamente casa matriz en Gualeguaychú, pero ya la respuesta de la gente no fue la misma. La circulación de sus billetes no alcanzó la popularidad del banco anterior y la misma población y a través de los medios de prensa se cuestionaban si la moneda metálica, el cuño metálico del peso boliviano tampoco era una moneda legal de nuestro país. Por lo tanto, si no se aceptaba la moneda metálica ya a esta altura, menos querían los billetes nominados en pesos bolivianos. En agosto de 1876 se decreta a través del Banco Nacional el cierre de todas las entidades privadas. Pierde la potestad de emisión, pero el banco sigue con las puertas abiertas. Vemos periódicamente llamados a la conversión. A Domingo Garbino solo le quedaba salvar su honor retirando de la plaza todos los billetes que seguían circulando, cambiándolos por el metálico prometido, pero también cada billete que entraba y se retiraba de la circulación era algo que él podía volver a recuperar tratando de bajar el encaje que tenía de todo lo emitido y que siguió circulando en la provincia.
Hasta enero de 1878 encontramos registros de Domingo Garvino llamando a la conversión en su banco. Por lo tanto, podemos certificar que los billetes de estos dos bancos tuvieron una duración, una circulación permanente de una década en la provincia de Entre Ríos. Toda la parte más linda de la charla ahora se las va a decir Andy y Facu, porque a mí me enchufaron la histórica, así que ahora sigue Andy con ustedes. Muchas gracias. Fernando, buenas tardes a todos. Gracias por participar, por venir. Y bueno, como nos anticipó Fernando, vamos a empezar a hablar un poquito del ciclo de los billetes. Cómo se hicieron, quién los hicieron y demás. Hubieron para estos dos bancos dos series notoriamente diferentes impresas. La primera fue encargada a Litografía San Martín, del alemán Roberto Lange. La relación con ellos ya era de antemano porque Juan Oxandaburu, que poseía oficinas en la ciudad de Buenos Aires por sus varios emprendimientos, ya tenía una relación comercial con la litografía. Por eso que les he encargado no solamente que los billetes, sino toda la documentación comercial del banco. Letras, los pagarés, boletas de depósito y demás tipos. Sabemos bien, después vamos a ver un ejemplar de la factura, que era la litografía San Martín, estaba en la ciudad de Buenos Aires, justamente en la calle del mismo nombre, San Martín 1. Los sistemas de impresión para ambas series fueron los mismos, es una impresión litográfica, con la particularidad de que esta la primera se hicieron las conocidas piedras litográficas o calcográficas, donde se reproducían varias imágenes de ese billete en una piedra, el sistema se pasaba por una prensa a rodillo, todo se utilizaba un papel de hilo, grandes planchas de papel de hilo, y así se iban copiando los billetes. Para los de la litografía San Martín se entregaban en cuponeras de 50 billetes, abrochadas, engrampadas, como hoy conocemos una chequera, estaban puntilladas para poderlo cortar, y todas poseían de su lado izquierdo un cupón de control que les servía para el banco para saber qué billetes ya tenían en circulación, ¿sí? Así eran entregados de a 50 cada uno. No sabemos bien de cuántos componían la plancha litográfica porque no hemos visto ninguna, pero seguramente dependerían de 2, 4 o 6 billetes dependiendo del tamaño de cada uno. Esa primera impresión tiene una fecha de emisión del 1 de diciembre de 1967. Todas esas series de billetes son de 7 valores, después los vamos a ver. Y todas eran en moneda boliviana, tanto su valor como reales como de pesos. Bien, perfecto. La segunda emisión, ¿a quién se le encargaron? A la American Banknote Company, la conocida impresora norteamericana. Esa segunda emisión lleva como fecha de impresión el 2 de enero de 1969, 2 años después. Igual más adelante vamos a ver también un poquito de cómo se llegó a ellos. Esta también fue una impresión de tipo litográfica, pero ya en planchas de acero, en sistemas muchísimo más modernos de impresión, por eso que vamos a ver la diferencia entre unos billetes y los otros, que son totalmente diferentes. Estos no se entregaban en forma de cupón, sino que sí se hacían en planchas para recortar. Dependiendo de entre 2 y 9 posiciones tenían esas planchas. Por supuesto dependía del tamaño y la forma del billete, podía ser de A2, billetes de A4, de A6 o de A9, de A3. Recordarán ustedes hace muchos años que en el Parque Rivadavia aparecieron las planchas enteras. ¿Sí, Ferran? ¿Te acordás? Había por todos lados en ese momento. Los rollos enteros y demás. Sabemos por una descendiente de la familia Garvino, la escribana Pirucha, ¿no? Pirucha Garvino, que esos billetes estaban en un arcón de la escribanía y que ella de chica, esos arcones viejos de madera, y ella de chica jugaba con esos billetes. Lo que después, bueno, fueron a parar y que la mayoría, bueno, pudo comprar en el Parque Rivadavia. Esos billetes venían numerados, ¿sí? Ya tenían la seguridad que venían numerados, un sistema ya un poquito más moderno, porque recuerden que muchos billetes del siglo XIX había que numerarlos a mano, venían con la cartera para numerarlos a mano. Estos ya venían de las dos impresoras, tanto de litográfica San Martín como la American Banknote, venían numerados, pero no así firmados. Estaban en blanco. Era también un sistema de seguridad para la época, porque hasta que el billete no se firmaba y se entregaba, no era un billete en sí, sino que era, como decíamos, un remanente, un formulario, ¿no? Así que era una de las pocas medidas de seguridad que tenían esos billetes.
Si hablamos de firmantes, igual después los vamos a ver, pero bueno, no hubieron muchos. Para el primer banco, para el Oxandaburo y Gardino, estaban los 3 gerentes designados, que fue, como dijo Fernando, el primero, Amadeo Gras, después Olegario Fernández, y el último fue Nicolás Garbino, hermanastro del dueño, por parte del padre, que era el firmante. Y por supuesto los 2 dueños, Juan Oxandaburo y Domingo Garbino. Para el segundo banco esto está reducido porque, bueno, quedó el último gerente, que fue Nicolás Garbino, Domingo Garbino, y se agrega un tercer firmante que es Federico Munillas. Bueno, ¿cómo se ponían en circulación esos billetes? Se entregaban de 2 formas. Uno, en la casa central, por ejemplo, que era en Gualeguaychú, contra la entrega del metálico, se recibían depósitos y ahí se entraban a circular los billetes. Se firmaban, como os decíamos, y se ponían en circulación. O también se repartían en las agencias que comentó Fernando recién. No confundir agencias con sucursales, porque en ese tiempo eran diferentes. Por ejemplo, las agencias era mucho más sencillo y económico tener una agencia y no declarado una sucursal. El canon que debían pagar era muchísimo diferente. Estamos hablando de 300 pesos fuertes para la agencia y 40 patagones para una sucursal. La sucursal debía tener un gerente fijo, o sea, un empleado, y la agencia no. Por eso que la mayoría de los bancos tenían agencias y no tenían sucursales. ¿Cómo se mandaban esos billetes? A cada agencia con un resello, para identificarlo a cada uno de ellos. En las actas estas notariales, que tenían que ser de color azul o rojo punzó, y sellados en el anverso. Así se iban las tandas numeradas y se repartían a cada agencia. Esas agencias podían intercambiarse billetes entre sí. La agencia de Concordia podía recibir de Victoria y así se podían ir intercambiando. Y hasta último momento, aunque no era muy placer del banco, se han llegado a recibir notas, billetes de otros bancos colegas y se iban cambiando y iban haciendo después las compensaciones entre bancos, se iban devolviendo los billetes, haciendo un asiento contable que debía ser bastante complicado para la época porque había también demasiados bancos. ¿Cómo regresaban esos billetes al banco? Bien, por 2 motivos. Sí, reingresaban porque a veces se convertían, como eran todos estos billetes, tenían valor de conversión. Uno, como dijo Fernando, tenía la obligación de presentarse en el banco, daba el billete y automáticamente le tenían que dar la moneda en plata boliviana para recuperar ese valor. También como ingresaban por las devoluciones que hacían las agencias. Así ingresaban esos billetes a la casa oficial en la provincia de Gualeguaychú. Y finalmente tenemos la quema. No es la inflación de vendida, yo que ponemos, está en rojo, el fueguito. ¿Por qué había quema de billetes? Por 2 motivos. Uno era como hay varias cartas que se devuelven billetes o se piden nuevas emisiones de billetes, sobre todo a Litográfica San Martín, porque se decían que se devolvían billetes inútiles. Los billetes inútiles eran los que ya no servían, porque por el uso, se iban desgastando, entonces había que reponerlos. Pero para hacer esa quema necesitábamos certificar que esos billetes se destruían y reemplazarlos por billetes nuevos. Todo eso se hacía a través de un inspector de bancos, donde se firmaba un acta, donde X cantidad de billetes se destruían y se reponían la misma cantidad para otra vez ponerlos en circulación. Y la otra forma de por qué se incineraban o quemaban billetes era también para tener nuevamente más encaje bancario, porque el importe que ellos tenían en billetes en circulación, de la misma forma tenían que tener en garantías, ya sea en plata o en propiedades. Es interesante ver después la quiebra de Oxandaburo, la cantidad de propiedades que él tenía en garantía para poder tener el banco. No solamente dinero, sino propiedades, estancias, cabezas de ganado, ovinos, etcétera, etcétera, etcétera. Esos eran los 2 motivos fundamentales y, por supuesto, las quemas siempre eran, como dije, con inspectores de bancos que certificaban. Hay un montón de actas notariales donde están discriminados por valor y cantidad de billetes que se incineraban. Por eso que son tan difíciles encontrarlos firmados. La mayoría de los billetes de Oxandaburo y de Garbino son remanentes, son billetes que no circularon. Los pocos que conocemos firmados, bueno, fueron porque quedaron perdidos por ahí,
no se convirtieron, ¿no? Porque realmente era plata que se convertía. Acá tenemos una factura del litográfico de San Martín. Claramente podemos ver la dirección, calle San Martín 1, propietario Roberto Lange. ¿A quién está dirigido? A Juan Oxandaburu, el 16 de septiembre de 1867. Acá atestigua, obviamente, que los billetes se encargaron previo a la apertura del banco. O sea que el banco ya salió, cuando se inaugura, ya tenía a disposición los billetes. La relación fue buena y tormentosa con el litográfico de San Martín. En principio estuvo todo muy bien, pero después hubo que pedir nuevas remesas. Se pidió, hay una muestra de mejorar el billete de $1, con las condiciones del de 5, decía, eso está mucho más lindo, pero bueno, no llegó a circular, pero es una muestra que hay dando vuelta, que tenemos una foto, después la vamos a ver, Facundo la va a mostrar. Sabemos que es muestra, ¿por qué? Porque, bueno, no está firmada y no está numerada. Así que eso es evidentemente una muestra muy linda, pero lamentablemente no salió a circulación. Acá tenemos el cono monetario, los 7 valores que imprimió la litografía San Martín. Los tenemos los 4 primeros en reales, el de medio, el de un real, el de 2 y el de 4 reales. Y los 3 restantes en pesos bolivianos, valor 1, el valor 5 y el valor 20. Particularidades, fíjense la primera firma del de medio real, que está en color rojo. Al principio creíamos que eran falsas, hasta que nuestro perito calígrafo, recibido hoy en día, certificó que era realmente la firma de Nicolás Garbino. Nos extrañó mucho que sea en tinta roja para esa época. Después vamos a ver otra de Munillas que también está en rojo. Bueno, como les decía, ese es el cono monetario, los 7 valores que imprimió la litografía San Martín. Bueno, y acá vamos con la estrellita del libro. Este billete tiene 3 particularidades, es triplemente exclusivo. Y Capicúa, sí, tiene 4, no me había dado cuenta. Este bellísimo ejemplar se encuentra en el Museo Marc, en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, al cual estamos inmensamente agradecidos porque este billete no está en exposición. Nos han abierto la bóveda, han sacado y toda la colección de billetes del siglo XIX que poseen. Y bueno, como les dije, es extremadamente raro. ¿Por qué? Porque es el único valor que se conoce emitido del billete de $1 boliviano. Es el único, hasta ahora, conocemos, es el único billete que quedó de toda esa serie. Segunda característica, es el único billete que tiene un resello de agencia. Ven que es color azul, como dice el acta notarial que hemos visto, azul o rojo punzó, sí, rojo punzó, digo bien. Ahí tiene, dice arriba Oxandaburu y Garbino, acá dice Concepción, o sea que era de la Agencia de Concepción del Uruguay. Uruguay, de la Agencia de Concepción del Uruguay. Y la tercera característica que lo hace único, es el único billete, por lo menos que se conoce hasta hoy en día, con la firma de Juan Oxandaburu. Esa es la firma de Juan. O sea que es una pieza extremadísimamente rara en serio. Hasta que no parezca algo igual, otra firma, es pieza realmente única. Y para corroborar que realmente ese billete, el resello es real, ahí tenemos la comprobación. Por los libros, también hemos tenido acceso a los libros contables del banco, gracias al Instituto Mañasco que los posee. Ahí vemos la remesa entregada, el sello azul, como corresponde, a donde fue, a la agencia de Uruguay, acá dice Uruguay, Concepción del Uruguay, la cantidad enviada, 250 billetes, y en qué numeración, entre el 3351, el 3300, el billete es el 3553, coincide con las actas. Así que indudablemente es un billete buenísimo. Bueno, acá les queríamos mostrar también que hemos encontrado
las famosas piedras litográficas o calcográficas. Entendemos que son los originales, ¿sí? Porque el billete, como le dijimos, salvo que fuese muy grande como el de 20, no se imprimían de a uno. Y acá en esta piedra ustedes ven 4 valores diferentes. O sea que estos son, entendemos, los originales, que después este billete se copiaba 5 o 6 veces en otra piedra, en piedras más grandes, y así se imprimían. Obviamente son todos de litográfica San Martín, porque este sistema, como les dije, no lo utilizó la American Banknote, sino que imprimía ya en planchas de acero. Estos ejemplares, uno pertenece al Instituto Mañasco, en Gualeguaychú, y el otro al Museo Azotea de La Palma, que también tiene un gran material de los bancos, tiene hasta muebles. Otro lugar que nos ha abierto las puertas, sinceramente, y nos ha entregado toda la documentación que poseían ellos. Acá tenemos el primer mensaje, la primera vez que se nombra a la American Banknote Company. Esta carta la firma Amadeo Gras, primer gerente del banco, como ya comentamos. ¿A quién se la dirige? A Joaquín Crespo, que era uno de los agencieros en Concordia. Y él le comenta que va a viajar a la ciudad de Buenos Aires. ¿Para qué? Y leo textual. Para encargar billetes de emisión de los mejores que hay en estos países, según hechos en Norteamérica. Ahí tienen subrayadito los comentarios que va a hacer. Esto está fechado el 5 de mayo de 1868, o sea, 2 meses después de haber abierto el banco. O sea que la intención fue de movida, de tener una mejor calidad de billetes a los realizados por la litográfica San Martín. Clarísimo la carta de ellos. ¿Y por qué mencionamos a Albert Goliath Goldberg? Porque fue con la persona que se encontró a Amadeo Gras en Buenos Aires para encargarle estos billetes. ¿Y quién era don Albert? Era representante para América Latina de la American Banknote. Personaje muy, pero muy importante, ya que de muy joven nació en Estados Unidos, en Alabama. Muy joven fue a la guerra, a los 17 años volvió de la guerra entre México y Texas. De joven también se fue a estudiar el grabado de billetes en planchas de cobre, a Cuba. A su regreso también adolescente se radica nuevamente en Estados Unidos y aprende el oficio del grabado, pero ya en planchas de acero, donde forma una sociedad, forma una imprenta, y es una de esas grandes imprentas, 8 o 9, si no me equivoco, que se fusionan y forman la American Banknote Company. O sea que es una de las imprentas que formaron la American Banknote Company. Rápidamente es enviado a Europa, donde firma sus primeros contratos, más precisamente a Grecia, y los billetes griegos son los primeros que emite la American Banknote para el extranjero. Esos son los primeros billetes que ellos emiten. Vuelve a Estados Unidos y ahí es designado como representante de la American Banknote para todo Sudamérica. Ahí se contacta con Amadeo Gras, es pedido de los billetes, donde se comprometen a traerlos a la mayor rapidez posible. Obviamente que ese sistema era bastante complejo. Imagínense que en esa época, estamos hablando fines de los 1800, no había fotografía, no había absolutamente nada, había que hacer las viñetas, había que mandarlas todo por barco, por cartas por barco, tenían que llegar a Estados Unidos, hacer los bocetos, traerlos de vuelta, aprobarlos, se había que hacer modificaciones, otra vez enviarlos, corregirlos, enviarlos otra vez a la Argentina, aprobarlos y ahí empezar a hacer la emisión. Pero bueno, en muy poquitito tiempo tuvieron toda la emisión aprobada. Don Goliath, en 1874, y ahí va la anécdota, es designado presidente de la American Banknote y lo fue hasta su fallecimiento en el año 1887. Y acá les mostramos todo el cono emitido por la American Banknote. Son 8 valores. El primero es el único, el de 4 reales, el famoso del perrito. Y los demás están hechos en pesos bolivianos, valor 1, 5, 10 y 20, y los últimos 3 en pesos fuertes, el de 1, el de 5 y el de 20.
Como nos comentó Fernando, tener un billete de 20 pesos fuertes realmente era para pocos. 21 pesos fuertes hacía una onza de oro aproximadamente, depende de la época que lo tomemos. Y acá sí podemos ver varios de los billetes reutilizados por el banco, que ese es el segundo sello que utilizó la Casa Entidad, que utilizó los mismos billetes que había utilizado en el banco Oxandaburu y Garbino. No se preocuparon en imprimir nuevos, sino que con ese sello de color naranja, rojizo, algunos negros, como el de 4 reales bolivianos, servían para identificar a la segunda casa emisora. Y ahora creo que viene la parte más interesante, que es la que daba Facundo, que son los criterios de catalogación utilizados por los bancos, para nosotros, para hacer el catálogo. Bueno, como la mayoría de ustedes saben, hasta hace pocos años lo único que teníamos para catalogar estos billetes, incluso acá en Argentina, era el catálogo internacional, el World Paper Money especializado, hasta que Robert Bauman sacó su libro, que por supuesto completó varias cosas que le faltaban al catálogo aunque aún así hay faltantes de los cuales ahora vamos a comentar, obviamente, porque no había la información que luego pudimos conseguir. Cuando empezamos a catalogar estos billetes nos encontramos con una primera dificultad. No es un banco común con una serie de billetes, sino que son 2 bancos con 2 series de billetes. Ya no estamos acostumbrados a que 2 bancos utilicen los mismos billetes. Creo, Fer, vos me podrás corregir, los dos, Fer, cuando Caja de Conversión utilizó los de Banco Nacionales Garantidos, que le puso un resello, pero después no sé si hay muchos otros casos así. Entonces, bueno, decidimos, pongámonos de acuerdo, hagamos un criterio de catalogación, que ahora lo vamos a ir explicando. Básicamente, teniendo toda la información, pudimos separar las emisiones de ambos bancos. Decidimos, como visualmente son los mismos billetes y es rápido equivocarse, bueno, vamos a colorear los bordes, los márgenes de las hojas, de color verde para el banco Oxandaburu y Garbino y de color rojo para el banco Domingo Garbino. Cosa que rápidamente, visualmente, sepamos en qué banco estamos cuando abrimos el libro. Pero además de eso, facilita que los bordes estén de color por si alguien quiere usar el libro, después que lo leyó, obviamente, de catálogo únicamente, bueno, fácilmente va a las páginas de color y abre directamente en la catalogación. Así que bueno, nos pareció práctico desde ese punto de vista. El orden, bueno, como ya dijimos, los separamos por banco y luego de separarlos por banco, obviamente, por valor de billete y luego las variantes de firmas y de agencias. Por valor de billete implica que por ejemplo, en el caso de 1 peso, tenemos más de un billete para el primer banco. Tenemos el que le encargó a litografía San Martín I, que es el que vieron de Juan Oxandaburu, firmado. El que le encargó después, que lo vamos a ver dentro de un rato, que son las correcciones que Andy dijo que le pedía hacer al billete, que también ahora lo vamos a ver, y el que después le encarga al American Banknote. Esos 3 billetes circularon para el primer banco y por lo tanto los colocamos como si fuera el catálogo de Botero. Pongámosle el 100 de Roca, el 100 de Evita, el 100 del Guanaco, del La Taruca, están juntos porque circularon para el mismo banco, ¿sí? Entonces, cuando abran el catálogo, van a encontrar en las páginas pares, ¿sí? Es decir, la de la izquierda, una foto grande del billete con las características, la descripción, las tintas, las imágenes que utilizaron, el papel que utilizaron. Y del lado derecho van a encontrar esto que estamos viendo acá. En los casos que pudimos, colocamos las cantidades impresas cuando obtuvimos la información. Sí tenemos la numeración utilizada por cada banco, ¿sí? En este caso, este creo que es el billete de 2 reales. Fíjense que ya sabemos que del 1 al 44.350, esos billetes de 2 reales, que también circularon para el Domingo Garbino, esa numeración le corresponde al Oxandaburu Garbino, ¿sí? Tenemos los firmantes, y los firmantes, si ustedes llegan a leer ahí, dicen posibles, porque ahí sí que el banco no tiene una documentación, o nosotros no lo hallamos, que diga
quién firmaba, cuánto firmaba o cuándo firmaba. Entonces, bueno, colocamos, por supuesto, a los dos dueños, Juan Oxandaburu y Domingo Garbino, y a los tres gerentes en orden cronológico. Por supuesto que en los billetes impresos por American Banknote ya Amadeo Gras no figura, porque como contó Andrés, ya estaba residiendo en Buenos Aires, por lo tanto ya claramente esos no los firmaba. Pero sí, los resellos utilizados son seguros, porque sí, el libro de registro de banco decía taxativamente cada billete a qué agencia iba. Por lo tanto, estamos seguros que, por ejemplo, este billete de 2 reales fue a las 7 agencias que estaban habilitadas. Va a haber otros con 5, va a haber otros con 4, dependiendo del valor. Otro problema que nos surgió por el mismo tema es dónde ubicamos las muestras y dónde ubicamos los remanentes. ¿Sí? Bueno, todos los que están acá saben de que estamos hablando de una muestra, un remanente. ¿Sí? Si encontramos un billete que no tiene numeración ni firma y que probablemente esté perforado, estaríamos hablando de una muestra, un espécimen, claramente, de los cuales hay muchos de este banco dando vuelta. Bauman en su catálogo tiene catalogados muchos, fotografiados muchos. Y si encontramos un billete con una numeración alta con respecto, por supuesto, a la información que relevamos, en este caso y sin firmar, estaríamos hablando de un remanente, lógicamente un billete que quedó y que el banco cerró y no se utilizó. En el medio, por supuesto, están todos los de uno y otro banco, que los diferenciamos por el sello que mostró Andrés hace un rato. Entonces decidimos, vamos a poner las muestras junto con el banco que utilizó esos billetes por primera vez. En la mayoría de los casos son los billetes del Oxandaburu Garbino, pero por ejemplo el billete del perrito que mostró Andrés hace un rato, el Oxandaburu Garbino no lo utilizó, utilizó los de litografía San Martín. Por lo tanto, la muestra está en el Domingo Garbino. ¿Sí? Y los remanentes junto con la emisión que los utilizó últimos a los billetes. ¿Sí? Si el último que utilizó fue el Oxandaburu Garbino, bueno, el remanente está en el Oxandaburu Garbino. Si lo siguió utilizando el Domingo Garbino, los remanentes pertenecen al Domingo Garbino. ¿Sí? Vamos a ver unos casos acá para que sea un poco más fácil. Tenemos acá un ejemplo. Este creo que es el billete, es el anterior, el de 2 reales. Cuando vemos el detalle, vamos a ver que acá solo figura la muestra. ¿Sí? Por lo tanto, si no figura el remanente acá abajo, ya podemos inferir que este mismo diseño lo utilizó el otro banco. ¿Sí? Bordes verdes de la hoja, estamos hablando del banco Oxandaburu y Garbino. Hay alguien que está prestando atención. Vamos al ejemplo que sigue. Bordes rojos, estamos hablando del banco. Bien, Colantonio, Domingo Garbino. Entonces miramos la numeración. En este caso sí sabemos que se imprimieron 100.000 copias, por ejemplo, y vemos que circularon del 59.850 hasta el 97.100. Este es el billete de medio real, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué nos indica esto? Bueno, obviamente los otros 58.850 billetes los utilizó el Banco Oxandaburu y Garbino, claramente, porque arrancaban del 1 y los utilizaban en orden numérico. Y, lógicamente, por ese motivo no está la muestra, pero sí está el remanente acá, porque fue el último banco que utilizó los billetes. Y el último caso que se puede dar es este es el del perrito, creo casualmente, donde también, bueno, vemos que sí tenemos la cantidad de copias, 90.000 en este caso, que se utilizó del número 2 al 42.300. El 1 no lo usó el otro banco, sino que el libro de registro del banco tiene hasta el detalle de que lo sacaron porque estaba feo, estaba en mal estado. Hasta eso figuraba en el libro. Lástima que no lo guardaron, sí. Entonces, en este caso, como esa emisión toda la usó el Domingo Garbino, tenemos las muestras y los remanentes en el Domingo Garbino. Si no queda claro, después preguntan, nos consultan, no hay problema. Sabemos que fue difícil y hubo que tomar una decisión también de cómo lo íbamos a hacer. No entiendo todavía. Sabemos, como les dije antes, que hay billetes no catalogados en el World Paper Money por los mismos motivos que hablábamos antes.
El de £1, el azul, sí está catalogado, aunque no tiene foto. No existe una foto porque hasta el día de hoy, por lo menos nosotros, nunca vimos un billete de estos utilizado por el Oxandaburu Garbino. Están todos resellados, son todos del Domingo Garbino. Entonces, una persona que se lleva muy bien con el Photoshop hizo un retoque fotográfico en el, no lo voy a nombrar, no voy a decir que es Perticone, en el libro figura que están retocados digitalmente, por eso están los ceros ahí arriba. El billete de £2 ni siquiera figura en el catálogo, sí dejó el espacio PIC para el S1773 no está, o sea que presuponía que estaba. Pero bueno, después se arma también algunos matetes cuando llega el Domingo Garbino, porque ahí ya no había información. Pero bueno, lo que queremos mostrar es que nosotros tuvimos acceso al libro de registro bancario. Este es una página de fines de 1876. Como explicó Fer, el banco ya no tenía potestad de emitir por ley, sí seguía funcionando, tenía funciones de crédito y sí seguía rescatando billetes que circulaban. Por lo tanto, esta sería la última de los registros de los billetes que ellos utilizaron, que incluso encontramos un acta notarial con los mismos valores firmada por el escribano. Por lo tanto, esto nos dice a ciencia cierta qué numeración de billetes se utilizó, qué billetes se utilizó el Domingo Garbino y por ende, si utilizó desde el 4.351 el de £2, los otros 44.350 los utilizó el otro banco. ¿Sí? Esto es para que vean de dónde sacamos la información y por qué inferimos todas estas cosas. Otra cosa interesante, linda y que descubrimos casi con el trabajo terminado es que Litografía San Martín utilizaba papel filigranado. El papel de hilo que llamaban en esa época lo proveía la papelera James Watman. Recuerden, los papeleros saben que se estilaba en aquel momento, que la marca de agua era un sello de calidad, no era algo de una medida de seguridad como hoy en día, y que se estilaba poner el año de producción. Así que los billetes que relevamos tenían todos el año 1867, esa es la filigrana que está en los billetes, que no es tampoco como una filigrana actual, que estamos acostumbrados a la filigrana continua en todo el papel, o la filigrana sectorizada que va en el lugar justo donde yo quiero que esté en el billete, sino que era una filigrana que estaba en la hoja, que podía estar centrada como lo vemos acá o no tanto, y que por lo tanto, dependiendo de la disposición en la que uno imprimía, podemos tener sectores de la filigrana en algún billete, o puede pasar, como en este caso, que haya billetes que no tengan la filigrana. Así que van a encontrar en los de litografía, muchos, la mayoría, donde la filigrana no se ve, pero si buscan, aparece luego alguna J, alguna W de la filigrana de Watman. Esta es la muestra que contaba Andrés hace un rato. Lamentablemente no encontramos una documentación que diga, o una carta de litografía San Martín que diga ahí les enviamos las muestras, pero hay dos o tres cosas que nos hacen inferir que este billete solamente fue una muestra y que nunca circuló. La primera y la más obvia es que todos los que vimos están sin numerar y los billetes, como contó Andrés, llegaban numerados, ¿sí? Mecánicamente, y están todos sin firmar, jamás vimos uno firmado. No solo eso, sino que además tenemos esta carta que es de fecha 27 de marzo del 68, que le envía Amadeo Gras a Rigal y Ruiz, que eran los representantes de Roberto Lange, de Litografía San Martín, los intermediarios, podemos decirle, donde le dice, también hemos pedido al señor Lange que haga 5.000 billetes más de £1. El pedido original era de 15.000, había entregado los 10.000 de ese que mostró Andy con la firma de Juan Oxandaburu. Y parece que no le gustó. Le pedimos 5.000 billetes más, pero ni el papel ni el dibujo de los 10.000 primeros que hizo tienen el mismo esmero y cuidado como los que hizo los de 5 pesos. Le pedimos, por favor, si hace a tiempo, hacer alguna reforma. ¿Sí? En el transcurso de todo eso, Gras
viaja a Buenos Aires para reunirse con Goodall, como contó Andrés, y a los pocos días, para que se den una idea, esto estamos 27 de marzo, Grass viaja a Buenos Aires, creo que el 5 de mayo se reúne con Goodall. Para cerca de primeros días de junio ya tenían muestras en Gualeguaychú, desde Estados Unidos ya habían recibido muestras. Y al poquito tiempo cierra la relación comercial con Litografía San Martín, donde le pide que por favor le devuelva todo el material que tenía. Papeles, las piedras, toda la documentación. Las piedras son las que mostró Andrés hace un rato y por eso están en Gualeguaychú, porque hay una carta que le dice, acá le envolvemos todo y se lo mandamos de vuelta. Entonces, bueno, inferimos que esto es una muestra porque fue justo ese corte comercial, la contrató la otra firma y nunca encontramos un billete de estos firmado ni numerado, entonces figura solo como muestra en el catálogo. Y bueno, ahora para arruinarles la tarde a todos, les queremos contar que este billete que muchos coleccionistas tienen en su carpeta es un billete auténtico con firma apócrifa. A ver, ¿por qué estamos hablando de que este billete no circuló? Amén de que nosotros ya constatamos que la firma no pertenece a ningún empleado, a ningún autorizado del banco. Pero si lo recibieran así, ¿por qué no circuló? ¿Se dan una idea? Por la numeración es un buen detalle. Sí, sí. Y hay otro detalle más que me dice que ese billete no circuló. El talón. El talón era de control. Era lo que contó Andrés, se cortaba como un cheque. A esta altura, más o menos, se cortaba y este pedazo quedaba para el banco. Entonces ese billete claramente no circuló. Pero además, como bien dijo Ale, la numeración la corroboramos con el libro de registro del banco y chequeamos que ese billete, el de medio real, el último de acá, circuló del 89.851 hasta el 97.100. ¿Sí? Con lo cual está corroborado, lo pusimos, lamentamos arruinarle a algunos, el que lo quiere coleccionar, lo colecciona, el billete es bueno, la firma no es buena. Tratamos de averiguar a ver si había sido algún pariente de la familia. Relevamos alrededor de 30 y pico de firmas de sucesores de Domingo Garbino y no la encontramos. Y la familia no nos supo decir si alguien lo firmaba como para regalar, que podría ser, le podría incluso dar algún valor al billete en ese caso. Pero bueno, no, lamentablemente no conseguimos nada, así que bueno, un recuadro del libro cuenta eso para que todos lo sepan. Papel manteca del libro. Así. Sí, un detalle que dice Fer, todo ese libro de registro de bancos, como el libro de cartas del banco, que es de donde sacamos la información más jugosa, está hecho en un papel tipo papel vegetal, muy finito y claro, está quemado, la tinta lo quemaba y teníamos que poner una hoja blanca para poder sacar la foto porque se veían 16 hojas para abajo. Era un trabajo muy entretenido. Claro. Bueno, no mucho más. Contarles antes de despedirnos que hicimos una página, monedadepapel.com.ar, donde hay alguna información más de la que dijimos, algunos videos, y donde si en un futuro aparecen nuevas cosas, como suele suceder cada vez que uno saca un artículo o algo que empieza a aparecer material nuevo, bueno, será el medio también para actualizar esa información. Y bueno, nada más, muchas gracias a todos. Cualquier pregunta, aquí estamos.